Bueno, quiero pues darles una cordial bienvenida a este webinar, agradecerles su presencia en este espacio que organizamos entre CIDEU y la red CIMUS. Nos acompaña Marta Gutiérrez, la secretaria general de esta red hermana, quien tendrá la oportunidad de presentarse en un momentito. El objetivo de mi participación pues, es hacer con una contextualización muy rápida de por qué estamos aquí y de qué queremos lograr con este espacio de coordinación. CIDEU, como red de ciudades iberoamericanas, que seguro ustedes bien conocen, se inscribe dentro de la Secretaría General Iberoamericana, dentro de lo que es la CEGIP, dentro de lo que la CEGIP llama programas, iniciativas y proyectos adscritos de la cooperación iberoamericana. O sea, el CIDEU como red se considera un programa de la CEGIP. El año pasado, CEGIP dio seguimiento muy cercano a estos programas, a los PIPAs, como se le llaman por las siglas. Nos dio mucho seguimiento a la forma en que todas las instituciones estamos apoyando a las ciudades iberoamericanas a dar respuestas, a encontrar respuestas comunes en conjunto a las dificultades que planteaba la situación de la pandemia. Y en la parte final del año, pues CEGIP abrió una convocatoria a los PIPA para apoyar financieramente pequeños proyectos que fueran impulsados por las instituciones para contribuir al mejoramiento de las situaciones que generó la pandemia. Al mismo tiempo, CIDEU y CIMUS, que es la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable, la red CIMUS, CIDEU y CIMUS estaban en conversación, conociéndose también el año pasado. Estamos firmando un convenio para acordar acciones conjuntas y vimos en esta convocatoria de la CEGIP pues, una oportunidad para poner las fuerzas de ambas redes en una temática que tenemos en común muy significativa desde el punto de vista de la gestión estratégica de la ciudad, que es la movilidad urbana, y presentamos ante la CEGIP un proyecto que llamamos Derecho a la Ciudad y Movilidad Sostenible e Inclusiva en Contexto de Crisis, que tiene mucho que ver con el nombre del webinar, y con el objetivo de apoyarnos entre redes para generar capacidades en los gobiernos locales para gestionar la movilidad en contexto de crisis. Sabemos que la situación de la pandemia nos ha obligado a repensar los modelos de gobernanza, los modelos de ciudad, los modelos económicos y de consumo y el impacto que tiene todo esto a nivel ambiental y lógicamente la movilidad adquiere una relevancia extrema principalmente por el peso que tiene en el concepto de derecho a la ciudad que vimos a qué nivel pudo vulnerarse en las situaciones que provocó la pandemia. Por lo tanto, decidimos darle pues esa sombrilla de derecho a la ciudad y movilidad en el marco de la crisis. Este proyecto, que lo estamos implementando desde el primer trimestre del año y que se desarrollará en los próximos meses, terminaremos de desarrollarlo, abarca dos elementos clave que no les voy a detallar. Uno es la elaboración de un manual de herramientas a partir de buenas prácticas identificadas en las principales ciudades y principalmente en las ciudades que forman parte de ambas redes, con el cual queremos aportar esta compilación sistematizada de manera inteligente para que sea un manual de consulta, como un manual que es, para las ciudades que puedan tomar estas iniciativas como referencia en base a unos criterios que estamos desarrollando. Y la segunda parte del proyecto pues abarca una formación en línea, que es un curso masivo, un MOOC, sobre esta temática que estaremos convocando también de manera abierta para todas las personas interesadas. Entonces, esto es como un resumen de lo que vamos a estar trabajando con CIMUS en estos meses en el marco del proyecto y como parte de la elaboración del manual, pues está la realización de un conjunto de actividades participativas y así enmarcamos este webinar de hoy, que es la primera actividad así abierta al público y que además hacemos como de lanzamiento del proyecto al público en el que tenemos un primer acercamiento para compartir con ustedes estas reflexiones sobre derecho a la ciudad de movilidad y para compartir, empezar ya a compartir algunas de las experiencias interesantes que hemos ido encontrando. Así que la dinámica de hoy se dividirá en tres partes. Una primera parte que es una reflexión crítica
sobre el concepto de derecho a la ciudad y movilidad en contexto de crisis, qué significa crisis y cómo deberíamos estar abordando, que estará a cargo de Marta Gutiérrez y de Maritza Toro, del equipo de CIMUS. La segunda parte será la presentación de las experiencias, que estará moderado por Pau Avellaneda, quien es urbanista y consultor para el proyecto, quien introducirá a estos expositores de las ciudades de Medellín, Gijón y Santiago, en Chile, que hemos invitado a participar. Y la última parte, que es la más importante, que es un debate, intercambio que queremos hacer con todos ustedes, que les pedimos que si quieren irlo adelantando desde ya en el chat, poniendo comentarios e ideas, pues Pau se encargará de moderar esta última parte para recuperarle, asegurarnos de que no se nos quede nada. Así que yo paro aquí y le doy paso a Marta Gutiérrez, secretaria general de la red CIMUS, quien va a hacer la primera parte de esta reflexión inicial sobre derecho a la ciudad y movilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Y bueno, me da un gusto tremendo, un saludo muy afectuoso a todos nuestros participantes de Iberoamérica, nuestros conferencistas. Y bueno, sin más preámbulo, entramos en materia. Ya Rosa lo explicó muy bien. Y bueno, para nosotros específicamente es hacer una reflexión, como lo mencionaba Rosa. Y parto de la premisa que es importante reconocer que cada espacio urbano es único y que cada sociedad pues se plantea esas distintas visiones a futuro. Pero lo cierto y lo común que enfrentamos todos es que buscamos hacer ciudades que ofrezcan esa calidad de vida para la gente y con la gente. Y ahí es donde empezamos a hacer estas reflexiones de los problemas que han venido enfrentando nuestras ciudades, ese problema de inequidad social, de empobrecimiento, de degradación del medio ambiente, de la congestión e inseguridad, la exclusión, y buscamos cambiar esos patrones de consumo que no están relacionados específicamente con la felicidad y la calidad de vida que buscamos dar a las personas y a los ciudadanos. Buscamos esas ciudades para preparar y para asumir este tipo de pandemias con impactos de virus letales como el que estamos viviendo, como el COVID-19, que lamentablemente y seguramente no va a ser la primera pandemia que vamos a tener que enfrentar. Enfrentar todos estos efectos que trae el cambio climático, y son fenómenos que implican justamente adoptar unos cambios en la movilidad, adoptar cambios en el diseño y la planeación de nuestras ciudades. Y aquí es muy importante el concepto de cómo vamos a tener que trabajar la congestión y la masividad. Esto, sin lugar a dudas, lo tenemos que ver en el marco de qué quiere la gente, y para ello es tan importante generar esos espacios garantistas de participación ciudadana, en especial escuchando a los jóvenes, escuchando a los niños, que son quienes tienen esa expresión más natural de concebir ambientes vivibles, seguros, divertidos y que permiten una vida en sociedad. Ciudades que reconozcan el valor del tiempo, y ustedes saben que esa es la constante en materia de transporte, bajo un modelo de ciudades mucho más compactas, policéntricas, multifuncionales, que traten de reducir esos largos desplazamientos a los cuales estamos viviendo. Ciudades mega que aproximadamente para ir de un destino origen, de un lugar origen a destino, estamos tardando casi entre 1 hora, 2 horas, que es tiempo perdido. Necesitamos justamente esas ciudades vivas, como las planteó Jean Jacob en su obra Cumbre, La muerte y la vida de las grandes ciudades, donde expone claramente la importancia de la proximidad del vecindario, porque permite justamente a los habitantes sentirse mucho más arraigados y más seguros. Y como ella lo decía en sus palabras, un vecindario no es solo una asociación de edificios, sino es una red de relaciones sociales y humanas. De estos planteamientos es que surge esa reivindicación del derecho a la ciudad y de la movilidad sustentable. Pau, y por favor acompáñame con la diapositiva, en la que vemos
justamente esta reflexión que hacemos nuestras organizaciones que nos hemos unido para trabajar justamente en este proyecto. Alcanzar una ciudad justa y a la vez una movilidad sustentable de alta calidad se crea a partir de ese reconocimiento de la movilidad como derecho humano fundamental. Y en ese sentido surge la obligación claramente del Estado de garantizar, primero que todo, espacios que sean inclusivos, espacios seguros, saludables, democráticos, donde todos tengamos un espacio y un reconocimiento. Garantizar esa prestación del servicio en unas condiciones, y creo que son dos conceptos muy importantes que ya lo veremos en los casos prácticos que nos van a compartir, un transporte con seguridad y con calidad, asegurando la existencia y coordinación de diversos modos de transporte, de una infraestructura vial adecuada, de un espacio público requerido justamente para satisfacer adecuadamente las necesidades de la movilidad de las personas. Y en ese sentido, por favor, Pau, acompáñame con la siguiente diapositiva. Hemos dimensionado 11 claves de cambio importantes que consideramos podemos empezar a avanzar. Uno, sin lugar a duda, es el lograr armonizar e integrar esos planes de desarrollo con los planes de movilidad, entendiendo realmente la necesidad de trabajar en los usos mixtos, de ciudades mucho más cercanas a la gente. Este concepto de ciudad de 15 minutos, de proximidad, de movilidad, de cercanía, es clave. La democratización del espacio público y de la infraestructura va a ser determinante. Darle a cada modo de transporte, a cada espacio público en un nivel que corresponda y en la jerarquía que le corresponda. Un segundo punto clave y sin lugar a dudas para modificar esos patrones de movilidad que desestimulen el coche privado va a ser impulsar políticas integrales que incentiven ese transporte público, un viaje seguro y con calidad. Ya Chile nos va a contar un poco más. Un tercer cambio, sin lugar a dudas, el viaje multimodal llegó para quedarse. Esa carta de opciones que las ciudades debemos darle a nuestros ciudadanos. Sistemas integrados multimodales bajo ese enfoque de movilidad como servicio. Un cuarto y también indiscutible factor importante, el impulso de ciudades pedaleables y caminables, el impulso de ciudades apoyadas de innovación y de tecnología. Es claro que la tecnología es la que nos va a permitir apoyar estos cambios de una manera mucho más fácil y facilitando acceso a mejores servicios para la ciudadanía. Otro factor importante va a ser innovación y tecnología en la cadena de suministro, en esa línea que requiere justamente ciudades mucho más flexibles y adaptativas para que este suministro pueda llegar a satisfacer las necesidades de los clientes. Un séptimo cambio importante y es todo lo que tiene que ver con el domicilio de última milla. Definir en nuestras ciudades esas zonas específicas, esos puntos de operación de carga y descarga de ese mercado que sin lugar a dudas van a requerir definirse en las ciudades. Un ejemplo muy puntual es poder en horarios nocturnos estar descargando mercancía, pero para eso va a ser importante utilizar los vehículos eléctricos que no generan ruido, por ejemplo. Un octavo punto, la patineta y las bicicletas eléctricas cada vez van a ir teniendo mucho más auge, es decir, esa movilidad eléctrica. Y un noveno cambio, ciudades mucho más humanas, más sustentables, más amigables, más sanas. Y ahí la política de adoptar movilidad baja en carbono, economías verdes, arquitectura que sea mucho más sustentable con infraestructuras eco-inteligentes que ya muchas ciudades las han venido implementando y de Europa tenemos mucho que aprender en este sentido. Un décimo punto muy importante y es esos espacios urbanos autónomos referidos a reconvertir esas grandes ciudades en áreas mucho más funcionales, más descentralizadas, buscar que esos espacios públicos los volvamos multifuncionales y creo que la pandemia nos ha dejado una experiencia importante de caminar. Y finalmente un cambio trascendental que buscamos y es lograr tener sistemas integrados multimodales para dar mayor calidad de vida y que las ciudades pequeñas, intermedias y metropolitanas estemos concebidas.
Finalmente, concebir justamente el derecho a la ciudad y a la movilidad, podemos es contribuyendo a garantizar estas ciudades mucho más libres de discriminación, ciudades más inclusivas, más igualitarias y con una ciudadanía participativa. Así ha sido este concepto que definió la Carta de Naciones Unidas. Con esto cedo el paso, Pau, para que sigas. Muchas gracias. Bueno, ya puede continuar Maritza con esta segunda parte sobre el enfoque de crisis. Maritza, por favor. El micro, Maritza. Perfecto, qué pena. Pau, ya puedes compartir la presentación. Perfecto, listo. Gracias, Marta, por darme la palabra. Quiero entonces continuar esta reflexión ya enfocándonos más a los desafíos del contexto de crisis relacionados a la ciudad y a la movilidad. Ya con la definición de los conceptos que nos da Marta, nos queda claro que es fundamental garantizar espacios inclusivos en la ciudad y específicamente garantizar la prestación de servicios de transporte en condición de seguridad. Esto porque en el momento en que se genera un contexto de crisis, la gestión eficiente en temas urbanos y de movilidad es esencial. Entonces, primero quiero empezar con definir qué es un contexto de crisis. Se puede denominar un contexto de crisis al momento en que diversos factores y diversas dinámicas agravan una situación normal y se genera una ruptura. Esto a la vez genera una necesidad urgente de actuar. En este momento, lo principal es tener una buena comprensión actualizada de la situación, ¿cierto? Es entender en realidad qué es lo que está pasando, porque parte de los desafíos importantes de un contexto de crisis incluyen la coordinación e información entre los actores y la buena y la generación de una estructura organizativa que se pueda adaptar a las necesidades presentadas en el momento. Por supuesto, la mayoría de las crisis son impredecibles, sin embargo, con un conocimiento preciso de la situación se puede llegar a manejar exitosamente una respuesta a la crisis. Entonces, teniendo en cuenta ya esta definición, se clasifican 3 diferentes contextos de crisis: crisis sanitarias, crisis sociales y crisis ambientales. Bueno, la primera, que es la crisis sanitaria, creo ya la tenemos muy presente en el momento. Esta crisis sanitaria es la que en realidad nos ha mostrado las deficiencias que tenemos y hemos tenido en el tiempo en términos de desarrollo urbano. Esta pandemia en realidad es la que nos ha mostrado la falta de espacios públicos en las ciudades y específicamente la falta de infraestructuras de salud. Segundo, las crisis sociales también desafortunadamente las tenemos muy presentes, especialmente ahora en Colombia y Chile. Recientemente hemos tenido varias protestas sociales que han desencadenado problemáticas bien complicadas de ciudad. Y por último están las crisis ambientales, que como sabemos el medio ambiente se está deteriorando, los suelos, la tierra, los ecosistemas naturales ya están y ya existe una alerta, una futura alerta de escasez de recursos hídricos. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo en este momento para prevenir estos tipos de crisis? Porque aunque no sabemos exactamente en qué momento va a pasar, sí tenemos unas alertas específicas de qué es lo que puede pasar, ¿cierto? Pau, ¿puedes continuar con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, definitivamente, los contextos de crisis son difíciles de predecir, pero como lo dije anteriormente, con un conocimiento preciso de la situación se puede generar una muy buena respuesta a una crisis, ¿cierto? Entonces, acá les quiero mostrar este ciclo de gestión de crisis, que es del Disaster Risk Management Analysis, donde se explica de una manera muy clara la temporalidad de los contextos de crisis. Este ciclo explica la importancia de saber en qué momento de la temporalidad uno pues, se encuentra para tomar las mejores acciones y decisiones en el momento. Entonces es fundamental ubicarse en esta temporalidad para entender si uno se encuentra antes, durante o después de la crisis, ¿cierto? Entonces voy a explicar un poquito cada uno de estos momentos. El primero es la precrisis. Aquí es donde ya se sabe qué es lo que puede pasar, ¿cierto? La ciudad se empieza a preparar un poco para qué es lo que puede pasar.
acá es donde se empieza a educar y donde se hace una detección e identificación de las rupturas que se pueden generar. Por ejemplo, en este momento estamos en una precrisis de una crisis ambiental, ¿cierto? Ya muchas ciudades en el mundo saben, por ejemplo, que puede pasar un calentamiento global y se están preparando ante las inundaciones que se pueden generar. Entonces, por ejemplo, Nueva York en este momento tiene unas pautas específicas de diseño de resiliencia climática para la ciudad. O sea, todas las intervenciones arquitectónicas tienen que estar regidas por un diseño de resiliencia climática. Bueno, después viene las respuestas a la crisis, ¿cierto? Que es cuando ya se genera la ruptura y ya es el momento de actuar. Acá viene primero las operaciones de rescate, si es, por ejemplo, un desastre natural o ya específicamente la resolución del momento de la crisis, ¿cierto? Por ejemplo, en ciudades asiáticas, el caso específico de Tokio, que son ciudades de altos niveles sísmicos, tienen protocolos específicos para los momentos de dar respuesta a los temblores o terremotos, ¿cierto? Entonces son el momento que se hace en ese preciso momento de alerta, ¿cierto? Y por último está la post-crisis, que ya es el momento después de dar esta respuesta. Acá ya viene ya la identificación de los riesgos y como lo decía anteriormente, acá ya vienen los desafíos importantes relacionados a la coordinación de información entre actores y a la generación de una estructura organizativa y de planeación que se pueda adaptar pues, a las necesidades presentadas, ¿cierto? Acá viene, por ejemplo, la pregunta que ahora nos hacemos en este momento de esta crisis sanitaria: ¿qué hemos aprendido de esta crisis? Y acá es también en realidad donde necesitamos la retroalimentación de qué se ha hecho bien y qué aspectos específicos hay que mejorar. Bueno, ya para no extenderme más, los quiero dejar como con una reflexión o una pregunta, que es: ¿cuáles son las estrategias o acciones específicas que se están haciendo en temas de desarrollo urbano para responder a nuevas crisis en nuestras ciudades, ¿cierto? Creo que es una buena pregunta para continuar con la segunda parte de este webinar, donde los expositores nos pueden contar como la relación de esta temporalidad en este momento de crisis y también específicamente sobre las buenas prácticas que se han generado para dar respuesta a estos tiempos de crisis. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Marta y Maritza, por esta contextualización sintética y con mucho contenido que enmarca perfectamente lo que vamos a trabajar ahora. Así que pasamos a la segunda parte, que estará moderada por Pau Avellaneda. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días. A ver, pues efectivamente pasamos a esta segunda parte, donde lo que tendremos son 3 exposiciones de 3 ciudades distintas, ¿no? de Chile, de Colombia y de España en este caso, que nos van a explicar algunas de las medidas que han tomado en este contexto de crisis y que de hecho algunas de ellas, como nos contarán, ya vienen tomándose con anterioridad, ¿no? Este bloque lo vamos a dividir en 2 partes también. En primer lugar tendremos la exposición de las 3 ciudades y después abriremos un debate para intercambiar pues, con los ponentes, pero también si conviene, entre los que estamos escuchando, pues poder debatir sobre los aspectos que se pongan sobre la mesa, ¿no? Respecto a las exposiciones, quiero, y me perdonen por favor, recordar a los ponentes que tendrán 10 minutos y que en la medida de lo posible se ajustan al tiempo para dejar justamente espacio para el debate. Y respecto al debate, les voy a pedir que ya desde el momento en que se les ocurran, digamos, las preguntas, las vayan colgando en el chat. Y después en el espacio de debate lo que haremos es trasladárselas a los ponentes para que nos las vayan respondiendo. Sin más, voy a presentar a los distintos ponentes de cada una de las ciudades. ¿Sí? Si me permiten otra vez compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver, efectivamente. De parte de Santiago de Chile nos viene Eduardo Castro Ibáñez, que es el director de operaciones de transporte público metropolitano. ¿Sí? En el caso de Medellín tendremos a Caterín Palacio, que es la líder de las zonas urbanas de aire protegido, las ZUAP. Y en el caso de Gijón, ¿no? De la ciudad de Gijón en España,
tendremos a dos ponentes, ¿sí? En primer lugar, a Cosme García Rivilla, que es el director general de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, y en segundo término a Eduardo Fernández Álvarez, responsable de la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Gijón. Entonces, paso la palabra ya inmediatamente a Eduardo Castro. Por favor, si quieres compartir la pantalla y adelante con los 10 minutos de que dispones. Bueno, gracias Pau, gracias Marta, Rosa por la invitación. Yo voy a tratar de ser breve, lo más que pueda, no es muy fácil. Pero nada, y agradecer y saludar a todos los asistentes, digamos, a este webinar. Bueno, yo quisiera partir la presentación con algunos datos generales de lo que es la ciudad de Santiago. Son 34 comunas, más 2 adicionales de otra provincia. Son 680 metros cuadrados de superficie que tenemos que prestar servicios, 7 millones de habitantes, 1.100 millones de viajes al año. Son 6 operadores los que están prestando los servicios de transporte, 7,5 millones de usuarios del transporte público, diariamente 3,7 millones de viajes estamos realizando y tenemos una velocidad promedio del sistema de casi 19 kilómetros por hora, lo cual no es mucho. Quisiera partir con esta pequeña, más que reflexión, una declaración que hicimos a inicios del 2018 cuando esta administración partió, y que nos definimos como misión, como objetivo, como línea de acción, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas, y subrayo personas porque fue nuestro foco de atención en ese minuto, no los modelos de transporte, no la eficiencia en el transporte, sino que las personas, entregando un buen servicio de movilidad sostenible, que es la segunda palabra relevante en esta administración, y que sea percibido positivamente por la comunidad, es decir, que esto se refleje efectivamente en una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esa fue la primera motivación. Luego de ello, ¿qué nos vino a octubre del 2019? Una crisis social fuerte que fue gatillada por un alza de precios en el sistema de transporte, no precisamente en buses, pero sí en metro, y que significó estar, digamos, con una situación de falta de oferta de seguridad pública bastante fuerte. Y la segunda crisis que nos tocó ya en el 2020, marzo del 2020 en adelante hasta el día de hoy, es la crisis sanitaria. Nos ha tocado enfrentar estas dos situaciones de crisis y lo hicimos de la mejor manera posible y un poco voy a ir contando. Respecto de la crisis social, ¿qué es lo que nos termina ocurriendo? Es que en un lapso de 3 meses, que fue lo más intenso, y durante el 2020 han seguido algunas manifestaciones, nos quemaron 118 buses, de esos 7 eran eléctricos. Del total de paraderos, que son 11.500 aproximadamente, el 48% de los paraderos con refugio fue destruido. De la señalética, el 47%, es decir, casi la mitad, fue dañada o destruida. De las 136 estaciones, 41 fueron quemadas y quedaron operativas solamente 21 estaciones de metro. Afortunadamente, y digo afortunadamente por un poco lo que nos comentaba Catherine minutos atrás, nosotros habíamos tenido durante el 2018 una situación de riesgo, ya precisamente con metro, y desarrollamos un plan de emergencia, un plan de contingencia que lo llamamos Blackout 125, en razón a que la línea 1, que es la línea principal de metro de la ciudad de Santiago, más la línea 2 y la línea 5, quedaban fuera de prestar servicios por al menos 15 días. Entonces nos preparamos frente a esa eventual posibilidad y armamos un programa. Cuando nos llegó la crisis, no fueron solo las 3 líneas, sino que fueron todas las líneas las que fueron afectadas, por lo tanto tuvimos que readecuar, digamos, nuestro plan Blackout 125, pero ya teníamos una base de trabajo sobre la cual operar. Los desafíos fue crear un plan que permitiera la movilidad de la ciudad de Santiago. Teníamos problemas de capacidad seriamente con la caída de metro. Tuvimos que inyectar buses adicionales, tuvimos que contratar buses adicionales para poder movilizar a la población. La ciudad siguió funcionando, pese a que Metro no prestó la totalidad de los servicios por una buena cantidad de tiempo. Solamente se recuperaron las 136 estaciones y todas sus líneas en septiembre del 2020, es decir, a casi un año de
iniciado el estallido social, y tuvimos que recurrir a improvisación, por decirlo de alguna manera, a improvisación con algún nivel de conocimiento experto, de cómo enfrentar una demanda que ya no era la demanda que teníamos habitualmente todos los días, que era conocida, que sabíamos dónde se movía la gente, sino que una demanda que era completamente dinámica, a una demanda que no conocíamos de metro, y tuvimos que hacer frente con los buses a esa realidad. Tuvimos que prestar servicio adicional a más de 670.000 pasajeros que no eran parte de nuestro sistema, de nuestro habitual sistema, y tuvimos que conocerlo en un tiempo muy breve y armar planes con los municipios, armar planes con la comunidad en su conjunto. La crisis hoy día es un recuerdo malo desde el punto de vista de los hechos, pero toda crisis es una oportunidad de crecimiento, y nosotros aprendimos que los programas de operación, que más adelante los voy a señalar, y toda nuestra capacidad de respuesta tiene que tener un componente de flexibilidad y adaptabilidad a la realidad que se nos esté presentando. En materia de la crisis sanitaria, voy a enumerar aquí algunas cosas, después voy a pasar a algunas diapos muy rápidas, solamente visuales. Cuando ya en marzo se notifica, digamos, de que vamos a entrar en una situación de crisis sanitaria fuerte en todo el país, se decreta un estado de catástrofe, se decreta toque de queda, y comienzan las medidas preventivas nosotros en el transporte, en los terminales y la sanitización de buses. Nosotros iniciamos este proceso con un protocolo que le entregamos a todos los operadores. Luego en abril hay una fuerte campaña hacia los usuarios en el uso de la mascarilla. Fue la primera medida que tomamos nosotros en el uso obligatorio en el transporte público de la mascarilla, cosa que después siguieron todas las demás instituciones, digamos, y entidades, pero fue el transporte el primero que inició este proceso con la obligatoriedad. Habilitar la segunda puerta como puerta de acceso y no la primera, en prevención del conductor fundamentalmente, y tomar todas las medidas de autocuidado en los grupos de riesgo, ¿ya? Es decir, todos los conductores mayores de 65 años, incluso los 60, fueron derivados a sus casas, digamos, para que tuviesen cuidado y no se expusieran. La oferta de transporte solamente disminuyó en un 10% pese a un toque de queda y a una inmovilidad y una restricción de cuarentena total en la región metropolitana. Nosotros seguíamos ofertando, pues seguían funcionando las áreas más sensibles, las áreas críticas de la economía y de la ciudadanía. En el mes de mayo ya se da una cuarentena total. Nosotros seguimos funcionando con una oferta que hasta ese minuto era muy parecida a la de una ciudad normal. En junio comienza una vacunación completa de los conductores. En julio nosotros iniciamos un proceso de incrementar todas las pistas solo buses, es decir, vías exclusivas para el transporte público, de tal forma de acelerar, digamos, los tiempos reducir los tiempos de viaje y acelerar las velocidades comerciales, cosa que nuestros usuarios tuvieran el menor tiempo posible arriba de los buses. También se armó un plan en julio de distanciamiento físico, tanto en las paradas, en más de 1000 paradas de alta concurrencia. Nosotros pusimos señalética, pusimos información, e instruimos a través de monitores el correcto uso de esperar los autobuses. En septiembre recomendamos, y ahí abiertamente, abrir las ventanas de los buses para generar una mejor ventilación. Antes solo lo estábamos haciendo con las puertas. Ya a esa altura, una sanitización de más de 50.000 buses, todos los buses se sanitizan 2 o 3 veces al día, ¿verdad? E incorporamos una serie de estudios adicionales a la sanitización diaria, pero con una sanitización un poco más permanente, es decir, que los efectos de la sanitización no se diluyan en minutos, sino que permanezcan por lo menos 30 días. Eso así aconteció, y la verdad es que ha sido una experiencia bastante interesante esa. Con todas estas medidas, digamos, en noviembre, se entrega el primer estudio de satisfacción en crisis, digamos, ¿vale? Y que fue tremendamente satisfactorio, pues la nota 5, que una nota altísima para nosotros, jamás se había alcanzado. Siempre estábamos rondando el 4 muy por arriba o muy cerquita de por abajo el 4. Llegar a una nota 5 de valoración de la ciudadanía fue tremendamente satisfactorio para nosotros, como sistema en general, y en particular lo fue a nivel de recorridos. Luego de eso, en diciembre, nosotros hicimos una campaña fuerte hacia los conductores, porque es de agradecimiento. Al final de esta presentación hay un video, yo no la voy a presentar, pero va a quedar disponible para ustedes,
porque son los conductores en la primera línea de acción en el transporte público, son el reflejo de lo que es el sistema. Si ellos están bien, el sistema está funcionando bien. Por lo tanto, se hizo un reconocimiento público con la ministra y con todos los actores relevantes del sistema de transporte público. Y en marzo de este año se inició el proceso de vacunación del 100% de los conductores y ya terminó hace poco con su segunda dosis. ¿Ya? Eso es un poco el itinerario de lo que hemos ido haciendo. Aquí arriba de la presentación hay algunas pequeñas imágenes, digamos, de cómo intervinimos nosotros con información al usuario, pistas solo bus, posicionamiento de la gente en los paraderos, señalética de autocuidado al interior de los buses, y algo fundamental fue que la tarjeta VIP, que es la medio de pago que usamos nosotros, hicimos distintas campañas, digamos, alusivas al autocuidado. Estas imágenes son solamente para mostrar, digamos, distintos eventos que nosotros realizamos en el transporte, de la sanitización de buses, de señalética al interior del bus, de no utilizar algunos asientos, del distanciamiento entre las personas, ¿verdad? Sanitización de paradero y acceso por la segunda puerta. En materia de intervención táctica dentro de lo que es el urbanismo, digamos, fue poner cómo ordenar las filas mientras esperaban el transporte público, tanto en paraderos abiertos en la superficie, como en estaciones intermodales, ¿verdad? Cómo se ve desde el punto de vista aéreo esto, cómo va llegando la gente, ¿verdad? Y fue tan potente esto que terminó siendo noticia pública en la ciudad de Santiago. En materia de infraestructura también se aumentaron a 109 kilómetros adicionales de pistas solo bus por donde solamente pueden circular los buses de transporte público, lo cual aceleró la velocidad comercial aumentó significativamente, más de un 30%, los tiempos de viaje se redujeron y la exposición de nuestros usuarios a cualquier evento contaminante o contagio se redujo significativamente. Perdón, nos quedaría un minutito. Sí, ya estamos terminando. Y por último, mostrar un poquitito cómo era el proceso de sanitización en los buses, en los paraderos, ¿verdad? Y algo bien relevante es que nosotros tenemos un control diario de cómo se está realizando esta sanitización. O sea, no basta con decirlo, sino que además hay que controlar que esto efectivamente se esté dando. Bueno, desafíos para adelante es que no sabemos hasta cuándo tenemos COVID. ¿Qué es lo que nos toca? Las personas primero, esa es la primera reflexión, siempre tener en el centro de atención usuarios y conductores. Los sistemas tienen que ser flexibles y adaptables a la realidad que toca vivir. Vamos a tener un desafío de nuevas condiciones para el transporte público, ya no basta con hacer un aseo simple en los buses, ya no basta con el espacio o el nivel de hacinamiento que estábamos teniendo de diseño, sino que tenemos que cambiarlo y rediseñar los espacios y los usos de los espacios. Eso es un gran desafío, sobre todo para los paraderos intermodales y todo lo que es infraestructura, en donde la población podría estar esperando. Con eso termino, dejo el video para otro momento. Gracias, Pau. Muchas gracias, Eduardo, también por ajustarte al tiempo. Entonces, sin más, pasamos la palabra a Caterín Palacio, que nos va a hablar del caso de Medellín. Adelante. Muy bien, buenos días para todos y todas. Es un placer pues compartir con ustedes este espacio, con los compañeros ponentes y también con todos los presentes que están aquí. Voy a compartir pantalla en este momento y compartiré la presentación. Muy bien. Hoy pues desde las estrategias que abarcamos desde la ciudad de Medellín, voy a contarles cómo abordamos el proyecto estratégico Medellín Caminable y Pedaleable. Estamos convencidos que esta transformación hacia la movilidad sostenible es lo que permitirá tener una adaptación y mitigación al cambio climático y cómo abordamos estos temas desde la infraestructura y la promoción de la movilidad sostenible. Estos objetivos fueron trazados antes previos a la pandemia, ¿cierto? Teníamos actualmente, según la última encuesta Origen-Destino de Medellín, el 1% de los viajes se hacen en bicicleta. Nuestra meta es llegar para 2023 al 4%. Es mantener también la cantidad de viajes a pie, el porcentaje de viajes a pie, que es 26.5% de viajes, y incrementar los viajes ciclistas que realizan las mujeres. Hoy, del total de viajes en bicicleta, el 12% lo hacen mujeres. Nuestra meta es llegar al 20%.
digamos que tenemos un pool de proyectos para abordar esto. Hoy voy a hablar de dos grandes estrategias. Uno es cómo abordamos la infraestructura ciclista y el segundo es las zonas urbanas de aire protegido. Entonces, para hablar de cómo abordamos la estrategia de infraestructura para la movilidad activa, tenemos entonces tres grandes grupos de intervenciones. El primero es la ciclorruta norte-sur. Vemos que es un proyecto emblemático y estratégico porque es el proyecto que aportará a ampliar cobertura en la red de cicloinfraestructura de la ciudad. Hablamos de más o menos 18 kilómetros de cicloinfraestructura. Medellín es una ciudad que la atraviesa de norte a sur el río Medellín, entonces tiene, digamos, una desconexión en su red vial y peatonal en general del oriente al occidente debido a esta barrera que soporta pues el río. Entonces, ¿cómo hemos adaptado también este proyecto a este escenario de crisis? Hemos entonces abordado el proyecto por tramos y desde diferentes intervenciones. Tendremos entonces intervenciones livianas e intervenciones completas. ¿A qué se refieren estas intervenciones livianas? Como es un proyecto que abarca toda la extensión, digamos, de norte a sur de Medellín, hay zonas en las cuales llegarán proyectos de mediano y largo plazo. En estas zonas haremos intervenciones livianas, donde están un poco más abordadas hacia la demarcación temporal, hacia empezar a ganar ese espacio y ese territorio. Estas intervenciones no tendrán, digamos, espacio público efectivo nuevo, tampoco tendrán una mejora de la infraestructura peatonal por ser una intervención liviana, dado que estos últimos dos puntos se abordarían con proyectos de intervenciones más grandes que vendrán a mediano y largo plazo. Finalmente, pues hay otras zonas donde sí tendremos intervenciones completas que tendrán segregación física segura, ¿cierto? Un poco más contundente y consolidada, tendrán más espacio público y tendrán una mejora de la infraestructura peatonal, es decir, un proyecto completo de bordes alrededor de la cicloinfraestructura segregada. A través de, digamos, cuando inició la pandemia en 2020, cuando tuvimos los primeros cuarentenas, con la baja de la circulación de tráfico vehicular, vimos la oportunidad de empezar a tomarnos algunas vías y algunos corredores, demarcando unos carriles o tomándonos un carril vehicular para hacer una ciclovía temporal. Esto lo hicimos en el marco de la ciclorruta norte-sur y hoy, digamos, a pesar de que ya hemos retomado la carga vehicular en las vías, se mantienen estos carriles, ya que nos permitieron evidenciar, tomar datos para sustentar el proyecto y también evidenciar que en algunos espacios esta capacidad era ociosa, que nos permitía darle otro uso y que incluso se fue transformando ese uso a medida que avanzaba la pandemia. Cuando empezamos a hacer un poco volver al espacio público, pues estos espacios se volvieron el lugar de hacer deporte y de ocio también para las personas como espacios al aire libre. Digamos que acabamos de ver entonces cómo abordamos ampliar la cobertura de la red ciclista. Nuestra segunda estrategia es la densificación de la red ciclista. Nuestra red es una red que está un poco, digamos, desconectada. Hemos empezado a identificar zonas donde hay potencial ciclista y ahí se ha desarrollado la red ciclista, pero falta conectar algunos tramos de hecho. Entonces, esta estrategia se enfoca en esas pequeñas intervenciones que van a permitir conectar esa red y que van a potenciar la cantidad de viajes en bicicleta. Este es un ejemplo, traigo 3 ejemplos de este tipo de intervenciones. Es una gran intersección en una vía de Medellín, que además está atravesada por una quebrada. Nuestra estrategia es una estrategia de pacificación del tráfico, donde hacemos una intervención que desdibuja el carril segregado para el automóvil, ¿cierto? Para el vehículo particular, y que pone a compartir en una plataforma única el espacio entre peatones y vehículos, incluyendo pues obviamente entre los vehículos la micromovilidad y las bicicletas. Entonces este tipo de estrategias permiten hacer esa conexión de manera segura y ir tejiendo esa red. Otro tipo de estrategias que van dentro de la densificación de la red ciclista son abordar algunas vías que son tal vez paralelas a las vías principales, a los ejes principales y que por esto tienen una carga vehicular importante, aunque su calzada vial no sea tan amplia, y nuestra idea es empezar a transformar esas secciones viales
generando cicloinfraestructura segregada en estas, aprovechando que son ejes viales paralelos, digamos, a las conexiones más importantes de la ciudad, y generar intervenciones que también representen adaptación al cambio climático a través de reverdecer la zona y el sector e implementar estrategias como los SUDs. Otros puntos específicos o como estrategias que vamos implementando en esta densificación de la red son este tipo de elementos. Digamos que en una zona de la ciudad tenemos una cobertura de red ciclista, pero cuando llegan a una glorieta, allí el ciclista se encuentra con una infraestructura completamente hostil porque esta glorieta no tiene infraestructura para la movilidad activa. Aquí entonces nos enfocamos en solucionar ese problema a través de una glorieta holandesa, es decir, hacer una intervención tipo glorieta holandesa aquí para conectar toda esa red ciclista que ya hay alrededor y que de repente no tenía el ciclista esa oportunidad de conectarse de manera segura. Finalmente, digamos, la tercera intervención de la infraestructura para la movilidad activa es la pacificación de las calles, y es identificar esas zonas que empiezan a consolidarse, que están bordeadas por vías principales, que ya tienen cicloinfraestructura que limitan estos espacios, y empezar a implementar estrategias de pacificación de las calles, donde vemos las calles como algo más que simplemente elementos o espacio público para transitar, sino que queremos posicionar aquí a la persona como lo más importante, donde consolidemos estos espacios como calles seguras, calles habitables y calles sostenibles. Son, digamos, donde se dan unas dinámicas un poco más barriales y donde lo que queremos es transformar ese concepto de calle y lo que sucede en la calle. Esto le aporta además a densificar la red de cicloinfraestructura, porque si bien no tiene una cicloinfraestructura segregada, es un espacio tranquilo por donde puede circular fácilmente un ciclista, donde además se puede dar otros usos a la calle para jugar, para convivir, para conversar, y entonces empieza a transformar esto también en mayor espacio público efectivo. Tenemos entonces aquí como algunas estrategias como desde los elementos urbanos, desde el mobiliario, empezamos a darle otra intención a estos espacios que, como les decía, son unas zonas más barriales. Finalmente, digamos, esta es una de las grandes estrategias, la infraestructura para la movilidad ciclista. Quería también conversar un poco sobre cómo hemos abordado la zona urbana de aire protegido. En Medellín, a través del área metropolitana, quien es la autoridad ambiental para Medellín y toda la región metropolitana, determina con la resolución 2231 de 2018 qué zonas deben implementar zonas de bajas emisiones. Digamos que en Medellín las conocemos, o el término acuñado por el área metropolitana, zonas urbanas de aire protegido, pero pues no son más que una zona de bajas emisiones como las implementadas en Europa. Esta resolución trae un pool de medidas que debe cumplir cada uno de los municipios para empezar a implementar estas estrategias que disminuyan las emisiones en el sector. Entre ellas hay promoción, hay campañas de socialización, señalización e incluso pues medidas un poco más de gestión de la demanda que permitan realmente disminuir las emisiones de las fuentes móviles en esta zona. Esta es una estrategia que le apunta, pues digamos, no solo a la problemática de calidad del aire que tiene la ciudad por su topografía, sino también va un poco más allá hacia los compromisos internacionales, porque permite la reducción de gases de efecto invernadero y también pues apunta a tener un área representativa de la ciudad libre de combustibles fósiles, que es, digamos, una de nuestras metas finales, poder ir expandiendo este polígono que hoy mide 2 kilómetros cuadrados y que esperamos que en el futuro pueda consolidarse como toda la centralidad metropolitana. En este sentido, hemos visto oportunidades en la pandemia para empezar a socializar los beneficios de este proyecto. Estos proyectos tienen bastante resistencia social, sobre todo por estas medidas de gestión de la demanda que significan un cambio en cómo usamos el vehículo particular, ¿cierto? Entonces, hemos evidenciado estrategias de este tipo. Estas las llamamos aperturas temporales para peatones. Lo que vemos aquí es una sección vial que desde su infraestructura prioriza al peatón, porque la mayoría de la infraestructura es un andén en zonas verdes, zonas de estancia. Sin embargo, el uso es completamente diferente.
Tenemos 2 hileras completas a lo largo de toda la calle de parqueo informal de vehículos, incluso hay parqueo en andenes, obstaculizando el paso peatonal, lo cual lleva a que incluso los peatones prefieran caminar por la calzada. Y hemos llegado a identificar diferentes nichos de este tipo, diferentes espacios donde podemos empezar a implementar estas estrategias. ¿Y de qué se trata? De articularnos con los comerciantes, de empezar a transformar ese imaginario colectivo de lo que pasa en estas vías y de que tal vez impactar el transporte particular va a impactar fuertemente o de manera negativa el comercio. Y con ellos definimos un horario para que entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche, que es cuando más está activo el comercio, esta vía se abra para peatones. Se cierra para vehículos, el cargue y descargue, digamos, se respeta el horario nocturno para hacer esta actividad y aprovechamos esta estrategia en el marco de la pandemia, claro está, porque digamos que nos acercamos a los comerciantes a través de una reactivación económica, de mantener espacios más abiertos para caminar, para hacer un comercio al aire libre. Y de cierta manera, esta estrategia nos permitió llegar a los comerciantes y a las personas del sector con nuestro discurso también de movilidad sostenible, de transformación, de adaptación, de mitigación al cambio climático, para hacer un poco más oportuno nuestra llegada del proyecto de zona urbana de aire protegido, el cual implementamos, digamos, en 4 fases. La primera fase fue una fase de planeación, la segunda es la etapa de socialización o sensibilización, que es la que estamos ejecutando en este momento, que este tipo de estrategias son las que nos han permitido llegar un poco más al ciudadano de a pie, a cada una de las personas, al comerciante que es un poco más el que se resiste y que la zona en la cual se implementa nuestra zona urbana de aire protegido es una zona donde se consolida el comercio, digamos, no solo de Medellín, sino también de la región. Es una gran zona de oferta de comercio y de servicios y que nos va a ir permitiendo ganar terreno para la siguiente etapa, que es el desarrollo, donde llegarán medidas que buscan disminuir esas emisiones de fuentes móviles. Digamos que estas son un poco las 2 estrategias que queríamos compartir con ustedes. La implementación de la zona urbana de aire protegido, de cómo hemos abordado la implementación de la cicloinfraestructura y cómo hemos visto también oportunidades en la pandemia para ir ganando terreno y poder llegar a esta implementación, ya que estamos convencidos que este tipo de estrategias de movilidad sostenible enfocadas en esta adaptación y mitigación al cambio climático serán, digamos, la solución para esta problemática y esta crisis venidera. Muy bien, pues muchas gracias, Catherine, también por ajustarte al tiempo. Y pasaríamos la palabra entonces a Cosme García y a Eduardo Fernández para que nos cuenten el caso de Gijón. Bueno, mientras ponemos esto vamos a voy a ir presentando. Bueno, todo el mundo en el ámbito que nos estamos moviendo esta presentación conocemos o conoce Santiago de Chile o Medellín, seguramente, pero seguramente Gijón, por su pequeño tamaño, no lo conoceréis. Evidentemente, en relación con Santiago y con Medellín, pues es una pequeñita ciudad, tenemos 270.000 habitantes, aunque en el contexto español somos la 15ª ciudad. Y en el contexto regional asturiano, digamos, de la comunidad autónoma, somos la ciudad más grande. Es una ciudad costera que está al norte de España y por tanto, digamos que la movilidad del territorio, no solo de la parte urbana, sino de todo, digamos, el municipio, está condicionada por por su situación costera, ¿no? Voy a empezar un poco por siguiendo el guión que nos habéis un poco pasado, pero empezándolo al revés, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que nos han quedado de la pandemia? El primero fue, bueno, constatar un hecho, pero constatarlo de una forma casi brutal, de que las ciudades están diseñadas para digamos, que los vehículos a motor, ¿no? Y entonces, cuando salimos del primer confinamiento, que digamos la gente necesitaba espacio, es verdad que también eso fue acompañado de una reducción del tráfico motorizado muy grande, pero nos dimos cuenta de que, en cifras el espacio está ocupado. De hecho, bueno, ahora mismo estamos desarrollando un nuevo plan de movilidad sostenible y constatamos que en Gijón, concretamente, del 65 al 70% del espacio no construido está ocupado por el coche, ¿no? Entre el aparcamiento, entre parqueo, como dicen ustedes, y las calzadas de circulación. Y por tanto eso fue un poco bofetada. Luego vimos, por ejemplo,
los espacios, las anchuras de las aceras, todo este espacio para peatones, y comprobamos claramente pues, que tenemos, por ejemplo, de un orden de un 30% de las aceras de la ciudad no cumplen la normativa española de accesibilidad. Entonces, bueno, cuando nos cogió, como todas las ciudades, por sorpresa y quisimos reaccionar precisamente para esa necesidad de abrir espacio social, espacio físico, para, digamos, asegurar el distanciamiento, nos planteamos qué hacer. Nosotros somos de la teoría, bueno, evidentemente, digamos que todas las actuaciones que hemos tomado no son nuevas, digamos, desde que existe este gobierno municipal, desde hace 2 años, precisamente hoy se cumple el aniversario de la toma de posesión de la corporación municipal. Ya el planteamiento, de hecho, incluso el diseño del gobierno, nuestra concejalía es la de Medio Ambiente y Movilidad, se ha hecho de una forma integral, lo que es digamos, el abordaje de estos problemas, de lo que es el espacio público y el medio ambiente. Y el planteamiento de las, digamos, de las actuaciones urgentes con efecto de la pandemia debían estar dentro de esa estrategia, ¿no? Y por tanto, y por otro lado nos planteamos que ya, como sabemos desde el punto de vista teórico, digamos, el urbanismo táctico debe cumplir 2 características fundamentales. Uno es, bueno, son acciones a corto plazo, pero con consecuencias no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Lo que hicimos fue buscar actuaciones, eso, que primero, que conociésemos que ya eran necesarias desde hace mucho tiempo, y segundo, bueno, que pudiésemos ejecutar de una forma muy rápida, pero que no fuesen una cuestión temporal, sino, digamos, permanente, a pesar de que luego tengamos que hacer una segunda fase para ya hacer obras, digamos, definitivas, ¿no? La segunda característica que debe cumplir, digamos, las actuaciones de urbanismo táctico es la participación ciudadana. Bueno, en este caso es verdad que ahí, bueno, de alguna forma también se nos ha acusado, pero es verdad que era una cuestión de tiempo, es decir, no podíamos entrar en ese momento en un debate de participación ciudadana, y eso que esta ciudad tiene mucha experiencia y mucha historia en ese sentido, porque el movimiento sindical y vecinal siempre ha sido muy fuerte. Digamos que el debate lo hemos hecho al revés, hemos hecho primero las actuaciones y luego hemos creado el debate, ¿no? Y que se está haciendo ahora mismo sobre las, digamos, actuaciones que hemos ejecutado para ver si van a ser permanentes o temporales. En el segundo punto, bueno, como ya decía antes, digamos, nos preguntabais cómo encajan estas actuaciones en la estrategia del ayuntamiento. Bueno, desde el primer momento nos establecimos, digamos, que los 2 ejes principales del trabajo de la concejalía y en materia de movilidad y de medio ambiente, y especialmente en materia de movilidad, ha sido, bueno, la elaboración. Hemos hecho una nueva ordenanza de movilidad que ha cambiado, digamos, el paradigma de movilidad de la ciudad, es decir, el coche ha pasado al último lugar, digamos, de la pirámide, ¿no? Y donde la movilidad activa, especialmente el peatón, está por delante de todo lo demás, junto con el transporte público. Y digamos, en esa vocación integral con el medio ambiente, pues ya hemos establecido, por ejemplo, restricciones medioambientales que entrarán en vigor el 1 de enero del próximo año. Entra una parte en vigor, que es toda la zona que tenemos ahora mismo de aparcamiento controlado, regulado, perdón, de aparcamiento regulado. Pues a partir del 1 de enero ya solamente podrán aparcar vehículos con etiqueta ambiental. Y a partir del 26 ya será en toda del 1 de enero del 26 será en toda la ciudad. Un poco hemos seguido el modelo de Madrid, del área central de Madrid, que ha sido un verdadero éxito y nos ha parecido una muy buena idea, ¿no? De Madrid y de Barcelona. Con respecto a lo que son ya medidas de urbanismo táctico que hemos tomado en relación con la pandemia. Bueno, digamos que podemos, voy a hablar un poco genéricamente, luego mi compañero Eduardo, que es el responsable de la oficina de movilidad, las va a contar un poco más. Han sido, digamos, 3 bloques, ¿no? Medidas, digamos, de peatonalización para ganar espacio para los vecinos, para los transeúntes, para los ciudadanos en general. Luego, medidas, digamos, de apoyo y fomento de la bicicleta.
y medidas en los ámbitos escolares. Solamente voy a hablar yo de una, el resto las va a contar Eduardo. Es, digamos que enlazando con el criterio que habíamos hablado, de decir, son medidas, actuaciones a corto plazo, de bajo coste, pero con consecuencias a largo plazo. Si veis ahora mismo en la diapositiva, estamos viendo lo que es lo que se conoce en muchas ciudades en América como el malecón, es el paseo de la playa, la playa principal, que es una playa natural de Gijón, que es conocido como el Muro de San Lorenzo. Como veis, esto era una vía de circunvalación, una vía principal de la ciudad, donde se atravesaba por toda la zona histórica la ciudad, y habría hay un debate de hace décadas de cómo actuar aquí, porque se tiene la necesidad, ya no solamente por cuestiones de movilidad sostenible, sino también, por ejemplo, ahora mismo por el tema de la resiliencia, el cambio en la crisis climática, la subida del nivel del mar. Bueno, es un debate en nuestra ciudad de hace décadas de cómo actuar en esta zona. Bien, entonces, lo que hicimos fue aprovechar esa necesidad de espacio público y actuamos directamente con pintura. Pasamos de un vial de 2 carriles en cada sentido, con un tráfico, creo recordar, con una intensidad media diaria de 14.000 vehículos diarios, valga redundancia. Lo hemos dejado en un carril de servicios exclusivo, el de la izquierda, como veis. Hicimos un carril bici que ya existía, lo trasladamos a la margen derecha del vial y dejamos toda la zona, los 2 carriles más cercanos al mar, digamos, en conexión con el paseo peatonal que teníamos, el paseo marítimo. Bueno, pues podéis imaginar, esto ha creado un gran revuelo en la ciudad, es un gran debate, y estamos ahora precisamente en esa participación que os habíamos comentado, dentro del Consejo General de la ciudad, donde están representados todos los sectores, pues se han creado una comisión de trabajo y se está debatiendo cuál va a ser el futuro de esto. Esperemos que nuestra idea, desde el punto de vista del gobierno municipal, es que continúe este modelo, simplemente luego lo ejecutaríamos ya de una forma definitiva, pues seguramente eliminando la mediana que veis para que haya más espacio, ensanchando las aceras de la margen izquierda para que haya más espacio peatonal, incluso para los negocios y terrazas y tal. Pero esa es una idea. Claro, este cambio no solamente ha supuesto ganar espacio para el peatón, sino que ha supuesto cambiar el modelo de movilidad motorizada, porque ya no se puede atravesar la ciudad por el casco histórico, y entonces, digamos, todo esto está dentro de la estrategia de reducir, de restringir la movilidad motorizada en todo lo que es la zona del círculo que rodea la playa, todo lo que es el centro. Sí, es, digamos que, derivar todo el tráfico motorizado hacia los exteriores de la ciudad. Bueno, y ya os lo dejo, y ahora mi compañero... Acabamos más de tiempo. Sí, sí. Perdón, os pedirían un par de minutitos, si no os importa. Eduardo, se ha comido casi todo el tiempo. Sí, lo siento. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días. Nada, simplemente apuntillar un poco más o apostillar un poco lo que ha comentado Cosme. Bueno, esta peatonalización o esta recuperación del espacio que ocupaba el coche y que se hizo en el Muro de San Lorenzo, la hemos ido extendiendo a otras calles y avenidas de la ciudad. Lo que estamos intentando es, como se puede ver a ver si lo vemos ahora mejor, configurar una serie de ejes peatonales que conecten pues diferentes partes, bien que den continuidad al paseo principal de la playa o del Muro de San Lorenzo, y otros ejes que puedan conectar pues lo que son las calles interiores de la ciudad con la zona de la playa, e ir configurando todo un eje costero que tenga continuidad, ¿no? Comentábamos también, otra de las medidas que también hemos desarrollado mediante urbanismo táctico, ha sido la señalización de vías ciclistas o ciclocarriles en la calzada, tratando de dar continuidad a una red que tenemos ya de hace años de carril bici segregado, pero que evidentemente está incompleta, y también con el objetivo de animar y favorecer esa movilidad ciclista, pues
una medida de rápida implantación fue la señalización de ciclocarriles, que son los que figuran en esa figura son los que figuraban en este plano que estábamos viendo en color azul, ¿no? La idea es dar continuidad a esa red de carriles bici, que son los que aparecen en color rojo, y bueno, hacer una malla que dé continuidad a carriles que o bien no penetran en el centro urbano o que no conectan distintas zonas de la ciudad, ¿no? Y ya por último, simplemente remarcar que otro de los proyectos que estamos desarrollando es el de los entornos escolares seguros. Nos parece que es una de las actuaciones más importantes, puesto que bueno, pues muchos centros están ubicados junto a vías con tráfico intenso, y de lo que se trata es de pacificar esos entornos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista allí donde sea posible, de los escolares a su centro de enseñanza, ¿no? El objetivo que persigue, el objetivo último de estas actuaciones no solamente es garantizar esa mayor seguridad de los escolares cuando acuden a su centro, sino también fomentar la autonomía infantil, es decir, que los escolares puedan ir solos o en grupos, tanto en el viaje de ida como de vuelta a su centro escolar, y no necesariamente acompañados de sus familiares, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, de momento, resumiría así de grandes rasgos un poco las diferentes actuaciones que hemos ido desarrollando. Luego, si acaso, podemos comentar alguna más en detalle. Perfecto, muchísimas gracias por ajustarnos al tiempo también. Entonces, a partir de ahora iniciamos la fase, o tenemos un tiempo para el debate, para plantear algunas preguntas que se nos puedan ocurrir, ¿no? Que nos hayan venido a la cabeza mientras los expositores nos mostraban qué es lo que han hecho frente a estas crisis, ¿no? Que se han comentado, la sanitaria, la ambiental y la social, qué es lo que han ido haciendo. Si os parece, lanzo una primera pregunta y a partir de ahí revisamos el chat, y creo que ahí empiezan a haber algunas preguntas, y animo a todos los participantes, ¿no? a que subáis vuestras preguntas al chat también y se las podamos trasladar a los expositores, ¿sí? Una primera pregunta, y pediría a los expositores que fueran, y sé que es difícil, lo máximo de concisos, si puede ser con 30 segundos, mejor que con 40, ¿no? Las respuestas. Una primera pregunta. Perdón, Pau, como vamos un poquito justos de tiempo, quizá lo que podemos hacer es recoger tu pregunta y otras que ya están en el chat y que puedan surgir ahora, y hacemos una última ronda de participación de los expositores para que nos den una respuesta, y así cada quien responde un poco lo que más le compete, lo que más les interesa, y hacemos como para agruparlo, ¿te parece? Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, dejadme que ya he ido recogiendo más o menos las preguntas que se han ido haciendo en el chat, a pesar de que son preguntas muy concretas, y creo que sería interesante para todos, ¿no? Respuestas un poco más amplias, ¿no? del conjunto de ciudades, ¿no? La primera de ellas sería si estaban, ¿no? Ustedes que estaban ya antes de la pandemia, ¿estaban preparadas las ciudades para estos contextos de crisis, la social, la ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Han tenido que enfrentarse a una situación anómala, extraordinaria, nunca vista, etcétera, etcétera. ¿Estaban preparadas las ciudades? ¿Tenían recursos para poder hacer frente a esta situación, ¿no? Sería una primera pregunta que podríamos poner sobre la mesa, ¿no? Otra pregunta que salía en el chat, y que creo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta dónde las experiencias de cada una de las ciudades es exportable? ¿Creéis que son exportables a otras ciudades, ¿no? En tercer lugar, preguntaros también, ahora Gijón lo comentaba un poco, igual Medellín, ¿no? Por las resistencias, estas resistencias casi atávicas, ¿no? Cuando se toman medidas, sobre todo de restricción de la circulación vehicular, ¿cómo se han resuelto? ¿Se han resuelto de mejor manera en este contexto de crisis? ¿La gente lo ha entendido mejor? ¿No ha cambiado la situación? ¿Cómo lo habéis enfrentado, digamos, ¿no? Y en último lugar, preguntaros
¿cómo enfrentáis ya el contexto post-crisis? Es decir, estamos en una situación, en el caso de España tenemos la sensación que ya estamos saliendo, ¿sí? No sé si solo para el verano y después recaeremos o no, pero creo que hay una sensación generalizada, ¿no?, de que por lo menos algún día esto va a pasar, aunque pueda volver a ocurrir. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto, ¿no?, este contexto post-crisis, ¿no? ¿Han cambiado los parámetros de planificación con esta fase que hemos vivido? ¿Las acciones que se han tomado para el contexto de crisis han venido para quedarse? ¿Sí? Serían un poco creo que recogiendo lo que hay en el chat, las preguntas que habría sobre la mesa. Entonces, si queréis, en el mismo orden que hemos expuesto antes, ¿no?, empezando por Santiago de Chile, Medellín, después Gijón, si podéis responder, repito, sintéticamente a todas o alguna de estas preguntas. La verdad, Pau, que son bien interesantes las preguntas. No sé si hay respuestas cortas, digamos, pero si las ciudades están preparadas o no, yo me atrevería a decir que nunca estamos preparados. Siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer a futuro y lo que nos muestra la realidad es una cosa distinta y no estamos para ello. Yo en mi exposición dije que algo teníamos pensado con el proyecto Blackout porque se nos había presentado la oportunidad, pero de lo contrario no habríamos tenido nada. Si son exportables o no las experiencias, yo diría que el espíritu de la experiencia es un poco exportable. La realidad de cada ciudad va a determinar por dónde comenzar o hasta dónde llegar en cada una de las soluciones. Pero el espíritu de cada una de nuestras soluciones, al menos la de Santiago, de poner a la persona en primer lugar, al conductor en primer lugar, el reducir la aglomeración, reducir la densidad al interior de los medios de transporte, yo creo que eso de todas maneras es exportable y algo que todos deberíamos estar mirando con mucha atención. Y por lo mismo, este tipo de medidas yo creo que va a marcarnos en lo que va a ser la oferta futuro del transporte, ¿ya? En el diseño de las estaciones de metro, en el diseño de los paraderos, en el diseño de los buses también, en los elementos que van a estar al interior de los buses, como ya no solo va a estar aire acondicionado para calentar o enfriar, sino que además elementos de sanitización permanente, etcétera, etcétera. Estas cosas vinieron para quedarse y un poco yo lo planteaba al final de las reflexiones, ¿cuánto es el COVID? Hasta el COVID-19, ¿hasta cuándo? Digamos, así lo planteo. Y mi reflexión en torno a eso es que hasta ahora tenemos una vacuna que está autorizada como un elemento de emergencia, pero que de ninguna manera evita el contagio, evita el riesgo de tener una enfermedad mucho más grave, ¿no?, o lo reduce al menos. Pero el contagio va a seguir existiendo, es un virus, ya sabemos que no lo podemos destruir, por lo tanto conocemos poco acerca de esto y la verdad que se nos abren más posibilidades de que no sea solo el COVID-19, sino que cualquier otro tipo de virus, digamos, que se pudiese desarrollar a futuro. Por lo tanto, yo creo que estas medidas vienen para quedarse. Vienen para que nosotros pensemos que el transporte no es solamente un modelo matemático, no es solo un tema de oferta-demanda que se equilibra a través del precio, sino que también hay que hay un pensamiento un poco más social, es decir, meter a las ciencias sociales en esto, en cuanto al uso correcto del espacio, no solo por razones sanitarias, sino que por convivencia social también. Muy bien, muchas gracias. Catherine, si quieres comentar también. Muy bien, gracias. Digamos que en relación a si las ciudades estábamos preparadas o no, me uno un poco a la respuesta de Eduardo. No creo que estuviéramos preparadas para esto. En el caso de Medellín específicamente, se hizo recorte de presupuesto a muchos proyectos para poder sustentar la pandemia, que creo que fue algo que sucedió en muchas ciudades del mundo. En ese sentido, pues tuvimos que ser mucho más creativos en cómo cumplir esas metas de proyectos, digamos, un poco más estratégicos y pensados a largo plazo, como lo decía Eduardo, y allí es donde surgen, por ejemplo, lo que les comentaba, de intervenciones un poco más livianas en unas zonas con el fin de igual cumplir el objetivo final, que era conectar, por ejemplo, una ciudad en términos de infraestructura. En relación a hasta dónde son exportables las experiencias, para el caso de las zonas urbanas de aire protegido específicamente, al igual que como nos lo comentaba Cosme, hemos digamos, analizado el caso de Madrid Central y ha sido también un referente para nosotros, pero digamos que al tratar de implementarlo en una ciudad como de Medellín, hemos requerido un análisis social bastante intenso porque no
es una estrategia que se pueda, digamos, implementar de igual medida acá. Hemos requerido un diseño de una etapa de sensibilización y socialización mucho más fuerte, porque incluso tenemos problemáticas como la que vi ahora hace un rato en el chat de ventas informales que han incrementado con la pandemia. Entonces son otros efectos de la pandemia que hemos tenido que empezar a atender para poder implementar este tipo de estrategias. En cuanto a las resistencias a las medidas de restricción, tengo una anécdota un poco de Medellín, ¿cierto? Y es con la baja de tráfico. En Medellín tenemos pico y placa o una restricción por los números de las placas, ¿cierto? Que se ejercen ciertos horarios del día donde hay más demanda. Con la baja de la demanda a raíz de las cuarentenas, esta medida se levantó para poder, digamos, circular en los días que nos eran permitidos según las cuarentenas y como iba avanzando la pandemia. Se mantuvo, digamos, libre de esta medida mientras incrementaba el tráfico a medida que íbamos avanzando en esta reapertura de las ciudades. Y ahora son los mismos ciudadanos quienes exigen volver a implementar esta medida de restricción. Entonces creo que sí, de cierta manera, hemos evidenciado que hay una baja en la resistencia a estas medidas de restricción, pero no por eso hay que bajar la guardia y dejar de implementar toda esa sensibilización. Como también, digamos, en ese sentido hemos buscado estas estrategias que de la mano de esa reactivación económica podamos llevar el discurso de movilidad sostenible que nos empiece a ligar con bajar esa resistencia a este tipo de medidas. Y creo que sí, creo que las acciones que hemos implementado han llegado para quedarse. Seguramente ajustaremos cosas en el camino, ¿cierto? Pero creo que nos han mostrado bondades y también debilidades de las ciudades, las estrategias que hemos tenido que implementar como en caliente para poder ejecutar lo que ya habíamos planificado a largo plazo. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti. Cosme, si quieres comentar también. Sí, lo primero, pedir disculpas por mi compañero, se ha tenido que ir, pues tenía que vacunar. Y que supongo que es una buena noticia, pero bueno, se ha tenido que salir muy rápido. Bueno, voy a intentar ser mucho más breve que antes. Bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que han planteado, con alguna consideración. ¿Estábamos preparados para una pandemia, para una situación de crisis, para una situación de resiliencia? Pues no, es evidente que no. Incluso esta pandemia nos ha abierto incógnitas nuevas, como es por la crisis del transporte público. Yo no sé en Santiago hasta qué punto se ha recuperado el transporte público, en Gijón y en España en general. Todavía queda mucho para recuperarse. La venta de coches particulares de segunda mano se ha disparado en toda España y está aumentando. Ha habido un traspaso de viajeros del transporte público al privado. Es una cosa bien compleja, ¿no? Las resistencias, bueno, cada vez que se restringe, como han dicho mis compañeros, hay resistencia, pero yo creo que, y también en este sentido soy un poco pesimista, quiero decir que este tipo de crisis, en el momento que se vuelve a la nueva normalidad, como se dice en España, la gente se olvida fácilmente de lo ocurrido y no sé hasta qué punto, digamos, la pandemia nos va a permitir comprender en qué situación estamos, ¿no? Bueno, aparte que tenemos la amenaza de la crisis climática, que todo el mundo, desde el punto de vista teórico, lo asume, pero a la hora de la verdad, cuando hay que asumir ciertas responsabilidades personales, muy poca gente está dispuesta. Bueno, es verdad, tenemos que seguir en ese discurso. La movilidad sostenible es fundamental, el desarrollo sostenible es fundamental. ¿El modelo es exportable? Bueno, este es el eterno debate del urbanismo global, ¿no? Depende seguramente los criterios sí, como decía el compañero de Chile, las soluciones concretas no, cada ciudad tiene unas dimensiones, unas características completamente distintas, tiene una vecindad y una sociedad bastante distinta, pero es verdad que los criterios, bueno, de hecho la realidad es que si comparamos las soluciones que hemos contado, las actuaciones, pues son todas bastante similares, ¿no? Pero digamos que el modelo estricto no se puede replicar. El modelo Barcelona, a pesar de su éxito, no es totalmente replicable en todas las ciudades del mundo, ¿no? Bueno, es un debate complejo. Muy bien, muchas gracias a los tres. En el chat quedan algunas preguntas concretas, pero yo creo que nada es de terminar puntualmente a la hora que nos habíamos
comprometido a las y media, digamos, ¿no? Y media, digo y media porque hay varios horarios, aquí cada uno tiene el suyo, ¿sí? O sea, en 6 minutitos deberíamos terminar. Simplemente quisiera aprovechar, antes de que Rosa nos haga el cierre de la sesión, repasar algunas de las ideas fuerza, ¿no? que se han comentado, tanto los ponentes como en el chat, ¿no? Que en algunas ideas que han ido saliendo, ¿no? Bueno, empezábamos hablando, ¿no? de movilidad sustentable en el marco de las crisis, ¿no? Hablábamos de la crisis sanitaria, de la crisis social, o crisis sociales, crisis ambientales, ¿no? Por lo que conocemos y han expuesto todas las personas que han participado en esta sesión, es evidente que ha habido una crisis sanitaria que ha requerido, digamos, un replanteamiento de las formas de actuar en lo público en general, en el espacio público en particular y en la movilidad específicamente, ¿no? Todas las ciudades han tomado medidas coyunturales rápidas para hacer frente, ¿no? a la situación creada. Se han tenido que generar espacios para la caminata, ciclistas, etcétera, etcétera, para mantener la distancia física, que no la social, si me permitís. Y ¿no? medidas de urbanismo táctico, como comentaba en el caso de Gijón, pero también en Medellín. Y lo cierto es que estas medidas que venían para ser coyunturales, probablemente muchas de ellas terminaron siendo estructurales, bien sea en la misma forma que tienen ahora, bien sea, en fin, convirtiendo sobre todo el urbanismo táctico en obra, de alguna forma, ¿no? En el caso de las crisis ambientales, ¿no? Estábamos hablando de las crisis climáticas, pero crisis de biodiversidad y otras crisis ambientales que tenemos sobre la mesa, ¿no? Bueno, hemos visto el caso de Medellín, ¿no? Donde una de las grandes apuestas ha sido apostar justamente por la movilidad ciclista y peatonal, ¿no? Para descarbonizar la ciudad, ¿no? Y para dar espacios y para potenciar, ¿no? este tipo de movilidad. En fin, que no tiene efectos directos, por lo menos sobre efectos negativos, digamos, ¿no? Todo lo contrario, sobre el cambio climático, ¿no? Han hecho mayor infraestructura, han pacificado calles, etcétera, etcétera, ¿no? Han apostado también por zonas, ¿no? Zonas urbanas de ambiente protegido para estructurar en el marco de la ciudad espacios más amplios donde tomar, ¿no? Tener un contexto, un marco donde tomar distintas medidas, ¿no? que vayan en esta dirección de revertir los efectos de la contaminación producida por el vehículo privado, y han acompañado también estas medidas en algunos casos, ¿no? del reverdecimiento de la ciudad, ¿no? El verde como infraestructura de salud, infraestructura para luchar contra el cambio climático, sino contra los efectos, digamos, del cambio climático propiamente, ¿no? Y después hemos hablado también de las crisis sociales, que podríamos llamar, ¿no? Crisis puntuales, si queréis, revueltas sociales, prácticamente como el caso de Santiago, pero también yo creo que de otras crisis sociales sistémicas, y no vamos a hacer un repaso. En América Latina, ¿no? Hay crisis sociales sistémicas, la pobreza, etcétera, etcétera, pero hay una de la que se ha hecho eco en una de las presentaciones, ¿no? En el caso de Medellín, que es la que podríamos llamar la de la perspectiva de género, ¿no? El caso de es decir, potenciamos el desplazamiento en bicicleta, pero resulta que solo o prácticamente solo los hombres usan la bicicleta. Entonces, las medidas que acompañen al hecho de que la mujer pueda también ocupar estos espacios, moverse en bicicleta con tranquilidad, etcétera, etcétera, también serían medidas que se están tomando para hacer frente a estas crisis sociales, ¿no? Y en conjunto, ya para resumir, ¿no? Y no voy a decir nada que no sepamos, ¿no? Esta crisis creo que está siendo, y lo confirmaba esta última ronda, ¿no? de respuestas, está siendo una oportunidad para muchas ciudades para recuperar proyectos que tenían sobre la mesa y que no sabían en qué momento ponerlos o desarrollarlos. Medidas, ¿no? Se han puesto sobre la mesa medidas o se han impulsado medidas de movilidad sostenible, segura, saludable e inclusiva, ¿no? Podríamos hacer este paquete. Todas las medidas que se han tomado en este contexto de crisis iban en esta línea, y lo que parece es que, si no todas, por lo menos la gran mayoría, puedan irse
consolidando, ¿no?, en el marco de las políticas públicas que hagan estas ciudades a futuro. Muy bien, por mi parte lo dejaría aquí. Paso la palabra a Rosa para que haga el cierre de la sesión. Gracias, Pau, y a todos nuestros amigos de estas ciudades de Medellín, Gijón y Santiago por compartir sus experiencias con nosotros. El tiempo siempre nos traiciona, nunca es suficiente para conocer tanto como quisiéramos, pero creo que hemos conseguido nuestro objetivo, que es dejar esta semillita, esta preocupación de llevar la conversación hacia esos aprendizajes que nos van dejando estas experiencias que no solamente nos ayudan a resolver lo coyuntural, sino, como decía algún expositor hace un ratito, que podamos tener ya transformaciones mucho más concretas, que permanezcan y que contribuyan a que, ya que estamos cargando con toda la parte de la crisis, pues que sea también una oportunidad para que ganemos en cuanto al derecho a la ciudad de la perspectiva de la movilidad. Le vamos a compartir un enlace un poquito más tarde a su correo electrónico con toda la información, todas las presentaciones que se han compartido, un enlace al video cuando lo editemos, y también les pediremos un enlace a nuestros expositores para quien quiera conocer más del proyecto, que pueda indagar y tener más información, porque hemos visto que ha generado mucho interés en el chat. Así que agradecemos muchísimo la participación de todos y todas, a nuestra red hermana CIMUS por apoyarnos en este ejercicio tan interesante que estamos realizando. Más adelante estaremos invitando a otras actividades en el marco de este proyecto que les mencioné al inicio. Vamos a acercarnos a las ciudades de ambas redes para pedirle información, para hacer ese levantamiento de buenas prácticas que estamos organizando, que acompañarán el manual, así que más adelante les estaremos contactando sobre ese tema. Para finalizar, les queremos pedir, por favor, si pueden encender la cámara, para que podamos hacer, con apoyo de Frida, que está ahí, ha apagado porque tiene problemas de conexión, pero está ahí, ahí está, para que hagamos una foto de grupo y podamos, bueno, recordarnos lo lindo que somos y lo mucho que nos queremos, en lo que podemos encontrarnos de nuevo de manera presencial. A los habitués, que somos los que nos encontramos siempre en estos espacios, y a muchas caras nuevas que nos encontramos hoy y que esperamos seguir viendo más adelante en otros espacios. Así que, Frida, nos avisas cuando digamos cheese. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Bueno, pues Felipe, el hijo de Frida, también está apoyando este momento. Ha sido, como todo este espacio virtual, ha sido muy rico también experiencia. También la presentación de Catherine tuvo ruido de fondo. Te felicito, Catherine, por tu capacidad de concentración. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto y que estén todos muy bien. Gracias, Cosme, Eduardo, el otro Eduardo, Catherine, Marisa, y se me está quedando uno. Ya no recuerdo cuál era. Pau y compañía. Gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, saludos a todos. Un abrazo. Saludos, hasta luego, muchas gracias. Saludos, chao.